Buenas noches a todos. Aquí estamos presencialmente en la Congre de México. Gusto saludarlos a todos. Buenas noches. A ver, sí. Bueno, pues vamos a orar. ¿Les parece bien? Hola, Ángeles, buenas noches. Dice que están avisando a tus seguidores, dice, que empezaste a transmitir en vivo, dice. Bueno, vamos a orar con los hermanos, vamos a pedirle. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, somos, Señor, solamente vasos, Padre, solamente vasos en tus manos, vasos de barro, Señor, que tenemos esa riqueza tan hermosa de tenerte a ti, Señor, con lo cual tú nos transformas día con día, día con día, vas haciendo la obra en nosotros, porque de algo estamos persuadidos, Señor, que la obra que comenzaste en nosotros, la vas a terminar, Señor, hasta el día de Jesucristo. Y te doy gracias, Padre, por esa obra maravillosa que vas a hacer en nosotros, porque solamente tú la podías hacer, Señor, doblegando nuestros pensamientos y llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, a la obediencia a la palabra, Señor. Te doy gracias, mi Dios omnipotente. Yo te ruego, Señor, que en esta noche nos des ese espíritu de sabiduría y de tu revelación, Señor, la revelación que tienes para cada uno de nosotros, Señor, cuando estudiamos tu palabra, Señor, cuando la estamos escuchando, cuando tienes una palabra rema para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos permites hablar sabiduría tuya, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí. Willis Regueiro, a ser Lupita. Sí. Bueno, mis hermanos, yo me voy a apoyar otra vez en esta parte que compartíamos el domingo y también un poquito el día de ayer para poder comprender el contexto tan tremendo que el Señor Jesucristo nos revela aquí. Vamos aquí al libro de Mateo 16, ¿sí? Vamos al libro de Mateo 16. Y recordemos que el Señor Jesucristo estaba ahí y vinieron ahí los fariseos y los saduceos para tentarle, ¿sí? Y entonces los fariseos enseñaban la palabra de Dios, los saduceos enseñaban la palabra de Dios, ¿sí? O sea, no nomás eran conocedores de la palabra, sino que también le enseñaban al pueblo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque sabía el Señor Jesucristo que ellos eran los que le enseñaban el Torah a las personas, eran coordinados por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía a los fariseos y bueno, había esta secta que se llama de los saduceos, que eran gentes adineradas, pero pues que no creían en la resurrección. Y entonces él está ahí y dice, vinieron a tentarle y vinieron a tentarle diciéndole que qué señal él traía para comprobar que él venía de parte de Dios, ¿no? Y entonces el Señor Jesús les dijo que solamente la señal del profeta Jonás les iba a dar, ¿sí? Y entonces, ya se van ellos, ya lo tentaron, ya lo quisieron tentar más bien, y ya se fueron. Pero llegando los discípulos, lo primero que les dijo el Señor Jesucristo, en versículo 6, y Jesús les dijo, mirar, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdate de la levadura. Y me gustaría que fuéramos a Mateo 7, ¿sí? Y entonces, en Mateo 7 vemos al Señor Jesucristo que vuelve a decir las mismas palabras, ¿sí? Dice,
Dice Mateo 7:15. El Señor Jesucristo les dijo, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, en ambos casos, el Señor Jesucristo está insistiendo en cuidarnos de los falsos profetas, ¿no? Y entonces, regresando aquí a Mateo 16, ¿sí? Que les dice, cuando llegan los discípulos, dicen, cuídense de la levadura de los fariseos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, viene ahí la parte donde ellos entienden que estaba hablando del pan y que no era de esto y aquello. Y el Señor Jesucristo les da un mensaje tremendo porque les dijo, miren, vean los milagros que hay, que Dios ha hecho y cómo puede hacer una vida milagrosa para ustedes. Es decir, aquí aplicaría para ti y para mí. Si tú buscas el reino de Dios, nada te faltará. Nada te faltará. Porque el Señor Jesucristo lo dijo tan claramente aquí en Mateo 6. Vamos aquí a Mateo 6. Mateo 6:25 dice, por tanto les digo, no te estés preocupado por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, no te preocupes por tu cuerpo, qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo. Y les pone una comparativa, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen, o sea, y nuestro Padre las alimenta. Ese es el Dios tan grande que nosotros tenemos, ¿no? Él creó todo el universo. Él da de comer a todos, ¿sí? Hace salir el sol sobre buenos y malos. Y entonces les dice, por mucho que se afanen, ¿quién puede añadir a su estatura un codo más, sí? Que se afane, podía añadir un codo, dice, ¿y por qué te preocupas por el vestido? Y pone el ejemplo de Salomón y pone la hierba, dice, vean los campos, cómo Dios las viste, o sea, despreocúpate, dice, versículo 33, mas busca que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿sí? Y entonces el Señor todavía les dice al final, así que no estés afanado por el día de mañana, porque también va a haber problemas, pero si tú buscas el reino, nada te va a faltar porque todo vendrá por añadidura, porque cada día trae su propio afán, basta cada día su propio mal, les dice al final. Y entonces vuelve el Señor a decir, no estén preocupados, por eso es lo que les está diciendo aquí en este contexto, diciendo, a ver, cuídense, por favor, de la levadura de los fariseos, cuídense de no estar recibiendo enseñanzas que no son, ¿sí? Y entonces, les dice, no estén pensando en el mundo, dejen de estarse afanando, busquen el reino, cuídense de la levadura, ¿sí? Y entonces, después el Señor Jesucristo, ya ellos les cayó, entendieron que les estaba hablando, en el versículo 12, entendieron que no les había dicho que guardasen la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos, que era una mala doctrina, una mala enseñanza. Versículo 13 dice, vinieron después a la región de Cesarea, ¿sí? Y de Filipo, y el Señor Jesús hizo dos preguntas, ¿no? ¿Quién dicen que soy yo afuera? ¿Qué dice la gente? Pues que eres un profeta, que eres Elías, que eres Juan el Bautista, que eres Jeremías, hasta termina, dice, o alguno de los profetas, ¿no? O sea, eso es lo que dicen. Pero después hace una pregunta tremenda, ¿sí? El versículo 15 les dijo, ¿y vosotros quién creen que soy yo?
¿quién creen que soy yo? ¿No? Amén. Y entonces dice, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el ungido, tú eres el escogido de Dios, eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo aquí encierra en el versículo 17 y 18, encierra el propósito perfecto para que tú y yo podamos cambiar y ser transformados. Le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, ¿sí? Bienaventurado eres, y ayer lo decíamos, somos unos bienaventurados, porque esto que acabas de decir, Pedro, no te lo reveló ninguna persona ni ningún príncipe de este siglo, nadie te lo puede, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que aunque Pedro no tenía el Espíritu Santo en su corazón, le vino como sobre los profetas, vino el Espíritu Santo sobre Pedro y recibió, porque así eran los profetas. Los profetas hablaban conforme a lo que el Espíritu les daba, pero ellos no tenían al Espíritu en su corazón porque Jesucristo no había ido a la cruz. Pero todas las profecías que escribió Daniel, Isaías, Elías, en fin, todos los que hablaron, venía el Espíritu Santo sobre ellos y les daba la palabra. Amén. Y eso fue lo que sucedió en este momento. Vino el Espíritu Santo sobre Pedro y le reveló y le dijo, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Cristo. Él es mi Hijo, ¿no? Entonces fue lo que le proclamó. Y entonces le dijo una palabra clave. Bienaventurado eres. Bienaventurado eres porque tú estás recibiendo una revelación que viene desde el tercer cielo. Amén. Viene desde el tercer cielo para que esa palabra que venga del tercer cielo pueda ser para tu gloria. Amén. Amén. Entonces, tenemos nosotros ese regalo tan maravilloso porque el Señor Jesucristo dijo algo tremendo en el versículo 18, como les dije, 17 y 18. Y en el 18 le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, tú eres una roca como todos nosotros somos piedras vivas. Somos piedras vivas de las cuales nos vamos edificando en Cristo Jesús. Vamos aquí a Primera de Pedro para recordar lo que somos tú y yo. En Primera de Pedro, dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también, ¿sí? Como piedras que vivas, tenemos que ser que edificados como una casa ¿qué? Espiritual. ¿Y una casa espiritual para quién? Para Dios. Somos templo, pero Dios está edificando su casa, es decir, el Señor Jesucristo está edificando su casa. Amén. ¿Sí? Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Así es que cuando tú vas al libro de Hebreos 3, vamos al libro de Hebreos 3. Hebreos 3. Dice Hebreos 3. Dice, vamos a leer todo el versículo, completo el capítulo. Dice, por tanto, hermanos santos, ¿somos qué?
del llamamiento celestial. O sea, tú y yo somos unos participantes de un llamamiento, ¿sí? O sea, te está Dios poniendo una meta a la cual tienes que llegar, ¿sí? Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó. ¿Quién lo constituyó? Dios, ¿sí? Él es el Hijo del Hombre, el cual Dios lo hizo hijo y lo constituyó. Y luego dice, como también lo fue Moisés, ¿en dónde? En toda la casa de Dios. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés, mucho mayor gloria que Moisés, es estimado digno ¿quién? El Señor Jesucristo. Cuanto tiene mayor honra que la casa, ¿sí? Que la casa, el que la hizo, ¿sí? Porque toda casa, cualquier casa, es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, ¿sí? Para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6. Pero Cristo, como hijo, ¿cómo qué? Sobre su casa. Aleluya. Como Dios, Él está haciendo una casa. Él es Dios y está haciendo su propia casa. Sobre su casa, la cual somos nosotros. Y ve, bien importante, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes la voz del Espíritu Santo, ¿sí? No endurezcas tu corazón como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, ¿sí? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté, dice Dios, contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no van a entrar en mi reposo. ¿Sí? Así es que dice el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? Antes exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Sí? Y vuelve a decir, entre tanto se dice, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Y entonces, Mateo 16, 17 le dice, Pedro, eres un bienaventurado, porque lo que acabas de recibir viene del Espíritu Santo. ¿Sí? Veámoslo ahí, Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque lo que acabas de recibir, hola Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo que acabas de recibir, te lo acaba de dar el Espíritu Santo. Quiere decir que Pedro no fue rebelde a la revelación, ¿no? Si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón.
Porque en eso que está haciendo el Señor, está creando su templo, su casa. Amén. Amén. Recuerda lo que vimos ahorita en Hebreos. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Preparando la casa de Dios. Amén. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Mira, lo vamos a ver aquí en Efesios. Vamos aquí al libro de Efesios. Parece que estamos tocando el mismo tema del domingo y todo, pero no, estamos adentrándonos más a poder entender este contexto que revela el Señor. ¿Sí? Efesios 2:20. ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Dice Efesios 2:20, edifiquémonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Es lo mismo que dice el Señor, cuídense de las malas enseñanzas, solamente escuchen al Espíritu de Dios. ¿Quién le reveló esa palabra a Pedro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo Dios el Señor Jesús a Pedro? Pedro, bienaventurado eres. Amén. Porque eso que te está dando viene del cielo. Y eso que viene de allá, eso va a ser para que formes una piedra viva, para que tú puedas ser el templo del Dios viviente. Amén. ¿Me entiendes? Le dice aquí en el versículo de Efesios 2:20, edifiquémonos, hermanos, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio, ¿quién es el edificio? Pues la nueva Jerusalén, que es la casa de Dios. Amén. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Para qué ser? ¿Para ser qué? Un templo santo en el Señor. ¿Sí? En quien tú y yo también somos juntamente edificados por Dios. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Wow. Estás siendo invitado, eres participante del llamamiento celestial para poder ser la casa de Dios. Yo sé que ahorita eres la casa de Dios, pero en la dispensación venidera dice claramente que no todos. Mira, regresemos aquí a Hebreos y que nos quede muy claro, ¿sí? Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa. Amén. La cual somos nosotros. Pero dice, somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, cuando te habla el Espíritu Santo como le habló a Pedro, eso crea un mayor peso de gloria en ti. Aleluya. Amén. Eso crea en ti un mayor peso de gloria. Pásate, Rolandito. Amén. Amén. Entonces, aquí se confirma algo sumamente impresionante. Regresemos a Mateo 16. Sobre esa revelación que está recibiendo Pedro, que la está recibiendo de parte de Dios por medio del Espíritu, dice en el 18, y le dice Dios, el Señor Jesucristo, y yo también te digo
que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre que tú eres, en este momento veniste a ser una piedra viva, para hacer una casa espiritual. Amén. Entonces, cada vez que tú recibes una revelación del Espíritu Santo, eres una piedra viva que está siendo edificado para hacer una casa espiritual. Y entonces dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, vamos siendo piedras vivas que nos vamos edificando unos a otros para ir formando la nueva Jerusalén. ¿Sí? Edificaré, podría decir de otra manera, voy a hacer la casa de mi Padre. La casa de mi Padre la voy a edificar. Y dice el Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, la muerte, no podrá prevalecer contra ella, porque no habrá muerte para todos aquellos, ¿sí?, que alcancen esa corona. Amén. No habrá muerte y entonces habrá resurrección. Amén. Así es que cuando tú vas aquí a 1 Corintios 15, dice 1 Corintios 15, dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, que es el evangelio de Cristo, el cual también recibiste, Corintio. También lo recibiste, o sea, naciste de nuevo. Naciste de nuevo. Y en el cual también perseveras. Por el cual asimismo, si retienes la palabra que les he predicado, eres salvo. Si no, creíste. Y el Señor Jesús empieza a decir, cuídense de las falsas enseñanzas. Solo edifíquense con el crecimiento que da Dios. Piensa en Pedro. Cuando recibió esa revelación, ¿Pedro creció? Sí. ¿Y quién le dio ese crecimiento? Dios, que le envió la palabra desde el cielo y se la dio por medio del Espíritu. Y con eso fue edificado como una piedra viva. Y le dijo, Pedro, sobre esta piedra viva que acabas de recibir esta revelación, sobre esas piedras estoy edificando el templo santo para mi Dios. Amén. ¿Se das cuenta cómo el Señor unió su enseñanza en Mateo 16, donde llegan los saduceos y los fariseos y lo vienen a tentar, y él les dice a los discípulos, miren, ya no se preocupen qué van a comer, ya no se preocupen qué van a vestir, sí sigan labrando la tierra, pero ya no estén afanados, dediquen su tiempo a buscar primero el reino de Dios y todo les vendrá por añadidura, porque todo lo que reciban buscando el reino, entonces van a alcanzar el propósito divino de Dios. Amén. Y nos los dice otra vez aquí en 1 Corintios 2. Dice 1 Corintios 2:7. Dice el apóstol Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y
cómo le hiciste para recibirla, Pablo? Por revelación. ¿Cómo tú hablas palabra de Dios ahora? Porque te fue ¿qué? Revelado. Cuando tú recibes la revelación como la recibió Pedro, que vino el Espíritu y se la reveló, entonces tú empiezas a cambiar. Sí. Como ahorita estaba platicando con Alejandro antes de que empezara la plática, la reunión, la prédica. A veces estás recibiendo palabra, pero hay una palabra. Sí. Hay una palabra que viene siendo revelada. Sí. Y esa es la que te cambió. Sí. Dices, de todo lo que hoy escuché, hay algo que me dejó. Sí. Y es una palabra revelada. Es una palabra que vino del tercer cielo y vino a ser revelada. ¿Sí? Y entonces, cuando tú la recibes, ya tú empiezas a hablar esa misma palabra. Y entonces se cumple lo que dice aquí, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esta sabiduría está totalmente oculta, porque el Señor Jesús les dijo a todos, ¿quién dicen que soy yo? Y estaban los 12, ¿no? Y los 12 dijeron, pues unos dicen que eres Elías, unos dicen que tú eres un profeta, y estos dicen, no. Ahora, ok, está bien, ya ustedes me dijeron qué dicen allá afuera. Pero yo te quiero preguntar, ¿tú qué dices quién soy yo? Y de los 12, uno solo recibió la revelación. Bienaventurado eres Pedro, porque Dios te ha escogido, te escogió para recibir esta palabra. Y cuando tú recibes una palabra es porque Dios dice, esta es la palabra para que mi hijo sea edificado. Y mientras se esté edificando, está creando mi casa, dice Dios, donde voy a habitar, porque mi hijo va a cambiar por esta palabra. Amén. Mi hijo va a ser transformado. Así te habla el Señor. Tú eres mi hijo y yo te estoy cambiando día con día con las palabras que yo te doy, ¿sí? Y entonces dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria. ¿Amén? Y para que tú seas glorificado, necesitas ser perfeccionado. Y tienes que ser perfeccionado por medio de la revelación de la palabra, la que te puede cambiar. Amén. Dice que si nos reuniéramos y no predicamos con la unción del Espíritu Santo, en vano nos reunimos. Mira, ayer leíamos un versículo bien clave, Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, 3. ¿Ya estamos ahí? Por tanto les hago saber que nadie, ninguna persona, ningún cristiano, cuando un cristiano habla por el Espíritu de Dios, nunca va a llamar anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús el Señor, sino por el Espíritu Santo. Es una palabra que revelada. Cuando tú declaras que Jesús es Dios, es porque el Espíritu Santo te lo está revelando. Amén. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino solamente ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Lo puedes decir de memoria, pero cuando te es revelado, lo dices con una convicción completa y entiendes este misterio tan impresionante del cual nos habla en Colosenses, de conocer este misterio. Mira, vamos al libro de Colosenses,
¿Sí? Colosenses 2, 2:2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo el ungido, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y dices, a ver, Jesucristo, cuando tú lo declaras que es Dios, es porque el Espíritu Santo te lo revela. Pero cuando puedes poder discernir que antes de que Cristo viniera, Él era el Verbo, ¿sí? Y estaba, como decíamos ayer con los varones, estaba Dios así, quiero imaginármelo así, ¿no? Él con su Verbo, ¿sí? La palabra, ¿no? Siendo Él uno, ¿no? Él está aquí, o sea, está aquí, tiene al Espíritu Santo, amén. Tiene a su Espíritu, ¿no? Y entonces Él llega y dice, hoy vas a ser mi hijo, yo te he engendrado hoy, como dice, ¿sí? Como dice en el libro de Hebreos, ¿no? Él mismo dice, vamos aquí a Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando viene la concepción sobre María, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y entonces dices, a ver, ahora puedo discernir, Señor, por qué es el misterio tuyo del Padre y de Cristo, ¿no? ¿Y por qué dices el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios es el mismo? Amén. Fíjate que no dice el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no lo dice así en Colosenses. Dice, a fin de que podamos comprender el misterio de ¿quién? Del Padre y del Hijo, que tienen al mismo Espíritu, que es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú disiernes esto, puedes estar plenamente convencido que Dios te está revelando que Cristo es el Señor. Amén. Porque nadie puede llamar a Jesucristo el Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Y entonces dice el Señor Jesucristo, regresando a Mateo 16, le dice Pedro, sobre esto voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades, la muerte no podrá estar contra esa iglesia. ¿Sí? No podrá estar contra esa iglesia. Y aquí vamos a 1 de Corintios 15. Nuevamente. Primera de Corintios 15:12. Pero si se predica, Primera de Corintios 15:12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo se atreven algunos entre nosotros los cristianos que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Sí? Y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Falsos testigos de quién? De Dios. De Dios.
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si no hubiera resucitado, el Hades hubiera estado sobre Cristo. Pero el Señor resucitó y la muerte no pudo sobre el Señor Jesús. Y luego le dice, y sobre estas declaraciones que te esté dando el Espíritu Santo, voy a edificar el templo de Dios y la muerte no podrá contraer ese crecimiento de todos aquellos que están esperando la resurrección. Amén. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, dice aquí, versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, o sea, murieron, si es que no hay resurrección. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Si tú solamente estás esperando así en Cristo, tú tienes que tener plena convicción de que vas a resucitar. Y para poder resucitar necesitas no estar preocupado por nada, buscar primeramente el reino, llenarte de Dios. Y como les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, pero ¿por qué están pensando en el pan? ¿No vieron que alimenté a 4,000 y a 5,000? Luego les digo, cuídense de los falsos profetas, porque sí los pueden llevar, ¿sí? ¿Sí? Sí los pueden llevar. A la muerte. Porque lo acabamos de leer. Sí. No sea que en vano creíste. Tú tienes que seguir lo que te revela el Espíritu Santo y no lo que te profetice un falso profeta. Amén. Si tú sigues ese camino, tu camino más importante, tuyo y mío, es recibir revelaciones del tercer cielo por medio del Espíritu de Dios. Amén.
Amén. para que seas edificado como una piedra viva, una piedra espiritual, para llegar a ser el templo que Dios quiere que seamos. Piensa en esto, o sea, Dios está siendo tan misericordioso que ahorita tú eres el templo y tienes un cuerpo de pecado y ahí vive Dios, pero Dios es santo. Amén. Dios es santo y Él quiere hacer su templo, un templo santo, donde pueda pasar toda la eternidad que sigue y la eternidad no tiene fin. Amén. Y nos está dando la oportunidad a ser participantes de ese llamado y a veces andamos preocupados por el día de mañana, por el día de pasado, que voy a vestir, que voy al otro, por los 70, 80, 90, 100 años que vas a vivir aquí, cuando tú te debes de preocupar por la eternidad. Amén. Así es que, mi hermano, queda claro, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, si solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Pero dice en el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sí? Dice, porque así como en Adán todos mueren por el pecado, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Primero resucitó Cristo, después las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sí? Y aquí relata el fin de las cosas. Luego viene el fin, cuando entregue el reino, ¿a quién? Al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que nuestro Señor Jesucristo reine con un cuerpo santo hasta que haya puesto a todos sus enemigos, que se llama la Gran Babilonia. La Gran Babilonia, las potestades, los principados, dices, y vamos a leer este versículo también aquí en Efesios 3, que también nos habla de algo impresionante cuando Dios te da la revelación de su palabra, que es lo que te puede cambiar. ¿Sí? Dice Efesios 3, Tres, 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio que desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Cuál es esa dispensación? La dispensación 7, el siglo 7. Para que la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. Imagínate cuán grande es la sabiduría de Dios. Y se llama la multiforme. O sea, es una inmensidad de sabiduría. Esa sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.
¿Qué fue lo que recibió Pedro? Una Una revelación. revelación que se llama sabiduría de Dios. Y le dijo a Pedro, Pedro, si todos ustedes siempre se aseguran de estar recibiendo la revelación del cielo, sobre estas rocas la muerte no va a poder prevalecer. Amén. Amén. Y el Señor Jesucristo, ¿cómo encerró toda la enseñanza desde que llegaron a tentarlo? ¿Sí? Desde que llegaron a tentarlo, desde que les dijo, cuídense de ellos, y les dijo, ¿y quién dicen que soy yo? Y termina diciendo el Señor, cuídense de esto, pero si ustedes reciben revelación, son bienaventurados, porque están asegurando la resurrección. Amén. Para ser el templo santo de Dios, que está edificando nuestro Señor Jesucristo. Amén. Parece que hablamos de lo mismo desde el domingo y el lunes, pero hoy profundizamos más sobre poder comprender, entender que el que da el crecimiento es Dios. Amén. Recuerda, además, terminamos con este versículo, 1 Corintios 3. Dice 1 Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolos? Solamente somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dios le concedió a Pedro recibir la revelación. A los otros 11 no se la dio. ¿Por qué se la dio a él? Él conoce el corazón de cada quien, ¿no? Y dice Pablo, dice, yo planté, Apolos regó, yo les vine a traer la palabra y les ha predicado Apolos. Pero el crecimiento les ha llegado por la revelación de Dios. ¿Sí? Así es que, dice aquí, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da. ¿Y cómo lo da? Por medio de la revelación. Amén. Cuando tú lees la palabra de Dios, a lo mejor vas a leer muchos versículos, pero Dios va a venir sobre ti y va a darte una palabra específica, la cual tú tienes que cuidar porque da un mayor peso de gloria. Amén. Y ahí Dios te está cambiando y te está ungiendo para que tú cumplas el propósito divino. Amén. Amén. Y que cambia tu manera de pensar. Amén. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a honrar. Y puedes decir confiadamente, gracias Señor por tu espíritu en mí. Gracias Señor. Gracias mi Dios omnipotente. Porque tú nos das el crecimiento, porque somos bienaventurados, Señor, al tener a tu Espíritu guiándonos y revelándonos los misterios del reino para nuestra propia gloria, Señor. Gracias por ese regalo maravilloso, Señor, que has hecho en que tú, estando en el tercer cielo, que tu precioso Espíritu nos revele tu palabra para nosotros cambiar, Señor, y cumplir tu propósito, que es para nuestro bien, Señor, para venir a ser y formar la nueva Jerusalén y ser tu santo templo, Señor. Tu santo templo en el cual tú estás obrando día con día en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Yo te ruego que esta iglesia, palabra de vida, Señor,
tengas misericordia de ellas, Señor, y nos concedas más y más sabiduría y el conocimiento tuyo, Señor, para hacer esas piedras vivas, Señor, para que cuando venga la resurrección, Señor, tú vengas en las nubes, nosotros recibamos ese cuerpo glorificado, Señor, ese cuerpo que no tendrá pecado, para que podamos ser ese templo santo, santo de nuestro Dios omnipotente, un templo santo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Síguenos cambiando, Señor, por medio de la revelación de tu palabra, Señor. Por medio de la sabiduría que nos das, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Mis hermanos, bendiciones. Dios me los bendice mucho. Estamos ahí pendientes para todos los servicios. Traten de venir, mis hermanos. Es diferente estar escuchando aquí personalmente la palabra de Dios. Hagan un esfuerzo. Es bonito escucharla también a través de estos medios, pero más efectiva es cuando estamos aquí reunidos. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos. Hasta luego, Araceli. Hasta luego a todos. Mira, hola Carlos, qué gusto saludarte. ¿Sí? Dios me los bendice mucho. ¿Sí?